Hey, ¿cómo están? Yo soy Johnny Carmona y bienvenidos a Diversidad CDMX. Hoy vamos a tener un programa maravilloso porque si ustedes como yo somos de los que crecimos viendo la televisión, entenderán la importancia de la representación en los personajes de las series. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Sheila Ferrera y como siempre es un honor estar en sus pantallas. El día de hoy, como lo dice Johnny, tenemos un programa muy importante, se llama Personajes y Series LGBT, no se lo pierdan. Hola chicos, chicas y chickens, yo soy Daniel Vives Ego y nos encantaría estar en contacto con todos ustedes porque el tema de hoy es fantástico, es muy lúdico y bueno, pueden utilizar todas nuestras redes sociales. Y sin más, ¡comenzamos! ¡Qué espacio! Bueno, es increíble el Museo de Arte Carrillo Gil. Carrillo Hill. ¿Que dónde se encuentra? A ver. Está entre San Ángel e Insurgentes. Es como una puntita. Intersección Mira, es en más la calle de fácil. Revolución. Exacto. 1608. Ahí está. Bueno, más pues es fácil, que qué pero bueno tú que muy siempre bien. estoy, que son las alas que ustedes me van a salvar siempre. Ay, qué Muchas gusto estar con ustedes. No, como siempre, en bueno, cada es un programa. placer hacer este programa y ahora que la comunidad LGBTTIQ+ tiene tanto auge, ¿no? Digamos en series, tanta visibilidad. ¿Ustedes qué personajes creen que se hayan colado en las series o mismos personajes que hayan sido referente para ustedes o parteaguas? ¿Sabes quién me emocionaba mucho cuando era chiquita? Yo veía las caricaturas estas de Ranma y medio. Amaba esta cosa muy fantasiosa controversial, mi amor. Que de se que la mojaba. misma persona se pudiera ser hombre y mujer. Para mí era como de... Pero ¡oh! fue polémico. ¡Qué maravilla! Sí. Y a mí me dan Polémico permiso de total. ver todo eso, ¿no? Porque tengo amigos, o sea, que es lo normal, pero que si te den permiso, pues, pero tenía amigos a los que no. O sea, les decían, no puedes ver esa película. Y yo les contaba. Hasta hubo como polémica en la televisión porque decía que les estaban enseñando a los niños, que los niños ya no se querían bañar para cambiar de sexo. Ay, pero bueno, a final de Unas cuentas, cosas que yo creo que la hay- imaginación. No, pero hablando un poquito más serio, siempre hay un tema que además cada vez que lo dice alguien, de veras me hierve la sangre un poco, porque muchas de estas series que son simplemente fantasía o que retratan ciertos aspectos, mucho de la censura es, no, pero ¿qué le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo le explico? Claro. Pues señoras, señores, Tal cual. pónganse a ¿Sabes qué? platicar con sus hijos en su casa. Pasa esta cosa del miedo, ¿no? Como lo dice Johnny, de pronto que dicen, no, porque ven Ranma en medio, por ejemplo, y van a querer, ¿no? Ser hombres y ser mujeres. Entonces dices, claro, porque vieron la caricatura. Señora, no lo lleve a ver, no sé, La Bella y la Bestia, ¿no? No vaya a ser que su hijo quiera ser tetera. O sea, Claro. es como de, no tienen nada que O ver bueno, una cosa con la series otra. como Queer as Folk, Queer as Folk. como La Más Draga también, por citar alguna. Bueno, espérate, la que me tiene obsesionado ahorita, que se llama Pose. Ay, Que además, claro, que les digo esta. que las 5 protagonistas son mujeres trans en la serie y en la vida real también son 5 actrices trans, lo cual es un gran suceso porque es el elenco de mujeres trans más grande de la historia. Señores y señores, ¿ustedes tienen algún referente de la comunidad LGBT en cuanto a series y personajes? ¿Qué les parece si vamos a ver el boxeo de MX para saber qué ha dicho la gente de nuestra ciudad en esta cápsula? venga. ¿Qué series LGBT conoces? Orange is the New Black, Sensei, RuPaul, Drag Race, bueno, la película de la chica danesa. RuPaul y Orange is the New Black. Sense8, Queer Eye, RuPaul Drag Race y Orange is the New Black. ¿Qué personaje LGBT te ha sorprendido? Paper de Orange is the New Black. Pues no es un personaje, es una persona, es RuPaul. Me sorprende mucho el hecho de que se transformen en lo que son drags y eso. En serie en particular ninguno, pero en la película La chica danesa, el protagonista es muy interesante. ¿Consideras importante que existan series LGBT en los medios masivos? Considero que es muy importante porque así la comunidad en general
tiene ya otra perspectiva de lo que es la comunidad gay. Pues tenemos que normalizarlo y dejar de verlo como algo que está mal. Sí, porque le dan como que oportunidad a todas las personas LGBT de que vean las demás personas que no es malo. Sí, lo considero el primer paso para la visibilización de la comunidad LGBT. Y bien, amigos, hemos llegado a la entrevista central que tanto esperábamos, porque es para mí y para todos nosotros un honor poderles presentar a dos personas que son las responsables de crear contenidos LGBT justo en esta temática de series y personajes que son tan importantes para que exista la visibilidad de nuestro colectivo. Sin más, quiero que le demos una gran bienvenida a Sabdiel Almazán y a Carlo Villarreal. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, y para que conozcan un poco más acerca de Sabdiel Almazán, les comparto que es LCC por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en cine digital por la Universidad del Centro de México, ¿correcto? Así es. Además, se ha desarrollado en diferentes áreas de la producción audiovisual, con proyectos seleccionados en distintos festivales nacionales e internacionales, como el Festival Internacional de Cine de Morelia, el DOC SDF, el Festival Internacional de Cine de Villavicencio, Colombia, y muchos más. Además, su inquietud por las historias del México rural lo han llevado a proyectar en su trabajo una empatía con las personas de comunidades indígenas, con temáticas como la pérdida de tradiciones, la infancia náhuatl, el futuro de los adolescentes Tenec, las costumbres y tradiciones de festividades huastecas, entre otros. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidos. Y bueno, aquí a mi vera tengo a Carlo Villarreal, coproductor audiovisual de La Gran Diabla Producciones y creador del reality show, bueno, muy triunfador, por supuesto, La Más Draga. Y además tiene una fijación muy peculiar con Sailor Moon. Busque usted su Instagram para que vea todo lo que estoy diciendo. Nada más Sailor Moon. Nada más Sailor Moon. Un aplauso para Carlo Villarreal, por favor. Y para Sabdiel. Y bueno, a ver, niños, vamos a entrar en materia. ¿Por qué es tan difícil colocar contenido LGBTTIQ+, más lo que se acumula esta semana, como digo yo, en los programas, en los personajes aquí en México? Tú primero porque tú tienes Sabdiel. un poquito más de tiempo. A ver, Sí, Sabdiel, tú. Bueno, con nosotros fue un poco complicado. Cabe anotar, soy uno de los creadores de Con Lugar. Bien. Y no veíamos contenido como el que queríamos producir en espacios de televisión abierta. No se abordaban temas LGBT de manera respetuosa o de manera correcta, y es lo que queríamos hacer, contar historias que hablaran del tema LGBT, pero desde una perspectiva que le diera como su lugar y su espacio. Y es difícil porque las marcas de entrada no te voltean a ver, o porque la gente siempre tiene miedo de lo que vas a contar y de cómo lo vas a contar. Y al final eso hace que tengas como una serie de barreras que tienes que pasar o que romper para que tu contenido llegue y la gente lo disfrute y diga como, ok, aquí está y lo puedo ver. Ahora, paz. Oye, vaya, como si no fuera de por sí difícil hacer cualquier tipo, ¿no? De producto, ¿no? Que sea para multimedia. Pero ahora encima de eso las trabas, ¿no? La censura. Pues del estigma. Exactamente, por el oye, estigma. y reivindicar a los personajes, ¿no? Como ustedes en tu serie o en tu reality show, es una plataforma para los drag queens, la Más Draga. empoderarles. Exacto, eso no se había visto antes. Sí, Aquí en México. Justo cuando nació la idea, mi pareja y yo nos juntamos y pues dijimos, tenemos una productora y estaría padrísimo hacer una plataforma de calidad para que todos estos chicos que son súper talentosos y que hay muchísimos alrededor de todo México, pues tengan una manera de exponerle al público, ¿no? Porque pues al final en México yo creo que está un poquito o un muchito mal visto. O sea, bueno, sí, o sea, de por sí la sociedad es súper machista, es homofóbica, y encima de esto, o sea, no conocen mucho la cultura del drag, ¿no? Entonces, pues justo esta plataforma, o sea, la creamos para exponerle y decir a la gente, o sea, el drag está súper padre y son artistas de la vida nocturna, sí, pero no es como mucha gente la ve, porque la gente, el primer acercamiento que tiene con este tipo de, o sea, el travestismo, pues es en la calle, ¿no? Claro. Y de pronto, pues se confunde y la gente luego etiqueta y se va directo como, es que todas son así. Claro. Bueno, que tampoco está mal ser lo otro. No, está correcto, Solo que pero sepan la diferencia de lo que es una persona sobre todo, trans, travesti, transgénero, Lo que hablábamos al drag, principio del programa, de la importancia de que haya contenidos que favorezcan la representación
y la identificación, ¿no? Porque hay mucha gente que crecemos y que no encontramos eco en lo que vemos. O sea, crecemos viendo una serie con una relación heterosexual, con un romance heterosexual o con artistas heterosexuales y de repente dices, bueno, sí, qué padre, qué inspirador, pero me falta a mí algo, ¿no? ¿A ustedes les faltó eso en algún punto? Justo, ese es como el meollo de Con Lugar. Lo que siempre decimos es, nosotros hubiéramos querido poder tener acceso a algo como esto cuando teníamos 20 años. Y buscar que la gente se identifique con el proyecto y con los personajes, como tal cual, ponerlo ahí como en la bandeja y decir, aquí está. Igual yo no lo tuve, pero tú lo puedes ver. Además está de manera gratuita, entonces no tienes que pagar nada. Aquí está, o sea, ya lo que has estado esperando que suceda, ya puede suceder y ya está sucediendo. Y creo que es un poco lo que pasa también con ustedes. Sí, no, aparte con nosotros tenemos, o sea, bueno, el rollo de que, pues, tenemos un gran programa que lleva más de 10 años haciendo esto, ¿no? Un concurso drag. Y lo que nosotros queremos hacer es que la gente se identificara con la cultura pop mexicana. O sea, a pesar de que pensamos que iba a ser súper criticado y que lo iban así a destruir así en 2 segundos, la gente lo abrazó súper padre, súper bonito. Pero ¿sabes lo más padre de esto? Que abarcamos un público que son familias. O sea, a nosotros nos escribía gente, o sea, heterosexual, fascinada con el proyecto, así de, es que yo no conocía esto, me encanta y o sea, hace mucho que no me sentaba con mi familia a ver un programa y así nos quedamos de, o sea, oye, entretenido. ¿qué onda? O sea, era... Para un botón, para mayor emoción, los viernes en mi casa nos juntábamos para ver La Más Draga. Pero mis primos, mis sobrinos, mi mamá, bueno, mi mamá no sabes. Y en este caso me cuesta mucho mi mamá porque acá hay como más desnudos, es como más propositivo, más liberar todo el cuerpo y tal. Más sexy. A ver. Mucho más ¿Cómo es la sexy. respuesta de Con Lugar con esta misma pregunta? Y también ese paréntesis de los desnudos. A ver. No hay tantos desnudos. Y no, justo, quiero tu mi opinión. mamá se Quiero tu opinión. ataca. No puede ver Con Lugar y no hay un solo pene, una sola vagina. Justo, no hay desnudos. No se ve nada. No se ve nada, no se ve nada más allá de lo que veas en una telenovela de las 9 de la noche. Exacto. Díselo a mi mamá, por favor, para que la vea. Hay una, Es que hay un tema aquí de un adoctrinamiento de años y años y años de contenido. O sea, es como estamos muy acostumbrados a ver el romance heterosexual. Ajá, Es un paradigma. La desnudez heterosexual. Sí. Entonces, en el momento en el que vemos desnudez lésbica o desnudez homosexual, que yo sé que suena muy absurdo en sus casas, pero así es, entonces ahí es cuando se corta el chip y dices, esto no está bien. es porno, ¿no? Y dices, no, no es porno. Y entonces con esto, ¿cómo ha sido la respuesta del público tanto en México como Lo que ha afuera? sucedido es bien interesante porque temporada 1, literal nadie sabía sobre el proyecto, empiezan a subirse los episodios y la gente empieza a llegar. O sea, de pronto tienes comentarios, comentarios de gente en Francia que te dice como, ¿en qué momento vas a tener subtítulos en francés? Como, aguántame tantito. Ay, qué O sea, déjame hermoso. que suceda. Pero es eso, o sea, la gente, lo que más escriben es tal cual, gracias por hacer algo con lo que me identifico y gracias por contar historias donde yo formo parte de. Oigan, niños, a ver, y quiero preguntarles a los dos, un poco ya para terminar esta entrevista, ¿consideran que su producto llegó a las expectativas que ustedes tenían, los rebasó o se quedó con algo? Sí lo superó. O sea, en nuestro caso, al menos, o sea, sí fue así de... O sea, cuando hablábamos, me acuerdo con con la gente que estaba interesada, teníamos que dar números, ¿no? Pero pues era una cifra que era como pues muy al aire, entonces nosotros decíamos, no, pues unas 100,000, 200,000 reproducciones, ¿no? Es lo que te ofrecemos para como tu exposición de tu producto, de tu marca, de lo que sea. Y de pronto, ¡pum!, lanzamos y fue así una bomba. Pero las 300,000. O sea... Cariño, Talía lo subió a su Instagram. Talía lo vio, Cariño. muchísima gente lo vio. Estoy seguro que mucha gente de RuPaul también ya lo vio. O sea, Claro. pues es que sí era evidente, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que está involucrada en el medio del drag ya lo vio. Entonces, o sea, sí fue así de wow. Qué padre. Y en este caso, Yo creo que lo superó no solo en cuestión de números, sino también como en cuestión de alcance y de eco en la gente. O sea, son dos cosas distintas, lo que al final es lo que nos importa, ¿no? Sí, los números están muy bonitos y todo, pero el saber que la gente te está diciendo, esto es lo que quiero y necesito que me des más, eso es súper valioso.
Claro, porque es la gente, o sea, son views, ¿no? Pero de gente que realmente está gustando ese contenido. No que lo está viendo por morbo o por burla o por, ¿no? O sea, es gente realmente les enganchada. agrada. Es gente que le gusta. Chicos, queremos que la gente siga viendo también el contenido que están generando. ¿En dónde pueden ver La Más Draga? ¿En dónde con lugar? ¿Redes sociales personales? Compartimos plataformas. Así es. Mira, muy bien. Están por YouTube y nosotros somos la Más Draga Oficial, canal de YouTube. En Instagram somos La Más Draga y en Facebook La Más Draga, súper fácil. Con Lugar TV en todas las redes sociales y en YouTube igual ponen Con Lugar TV o Con Lugar y ahí está, pueden ver todos los episodios, temporada 1 y temporada 2. Bueno, pues Carlos, Abiel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias por representarnos en sus producciones, ¿no? A todo el colectivo LGBT. Y pues vamos ahora a un corte, regresamos, no la cambien, por favor, participen con el hashtag de diversidad CDMX en @capital-21. Vamos y regresamos.